Hoy es 2 de octubre. Iniciamos una nueva sesión de nuestro programa Metrópolis Sonora. Sí, hoy es 2 de octubre y no se olvida, y aunque suene trillado, pues creo que siempre hay que poner mucho énfasis en ello. Y bien, pues hoy le damos la bienvenida a nuestro querido Rafa Viña. Él es egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y forma parte de la primera generación de escritores de la SOGEM. Es colaborador de la jornada semanal, ha sido investigador de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, dirigió el Cineclub de Limba y condujo la serie de TV UNAM Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Es autor del guión original del largometraje Borrar de la Memoria, dirigido por Alfredo Gurrola, y estrenado en el 8º Festival Internacional de Cine de Morelia. Es autor de más de 30 libros. No podríamos mencionar todos porque se nos iría todo el programa en esto, pero por ejemplo está Una mirada insólita, temas y géneros del cine mexicano, David Silva, un campeón, de 1000 rostros, que bueno, también este fue premio Caniem a la mejor biografía. Aquí está su Pachucote, que es este libro. Este libro que a mí me encanta, es muy buen libro, me fascina. Mex Noir, que es un libro sobre cine mexicano policíaco, que también es este otro. Y bueno, podríamos mencionar muchos más, porque yo tengo varios, que estos 50 años de la Filmoteca de la UNAM, este otro libro que también hizo Rafa Viña con Raúl Criollo y José Javier Navar, sobre la lucha libre. Y del libro el que venimos a hablar hoy es un libro que salió en nuestra editorial de Palabra de Clio y que lleva por título No queremos Olimpiadas, queremos revolución. Te damos la bienvenida, Rafa. Tú tienes muchísimos premios al mérito periodístico por trayectoria, por la Red de Prensa Mexicana de Cine. El año pasado fuiste homenajeado en el marco del Festival Universitario de Literatura y Arte. También tienes mención honorífica en el 7º Concurso Nacional de Novela Negra. En 2004 te llevaste el primer lugar en el Certamen Nacional de Cuento Magdalena Mondragón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues es un honor tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Oye, muchas gracias, Olivia. Te agradezco mucho la invitación para este programa que tú conduces y sobre todo, bueno, que tiene que ver pues con una institución que para mí es muy entrañable, que es Palabra de Clio, y te agradezco muchísimo la invitación. Así es, Rafa. Bueno, este no es tu último libro, pero pues hoy es una muy buena fecha para hablar de él y para retomarlo. Y este libro, muchas de las reseñas que se han hecho, pues lo clasifican como una especie de disco que tiene un lado A y tiene un lado B. Algunos han dicho que es como un disco de estos de 7 pulgadas, ¿no? De Exacto. 45 revoluciones, pero yo lo veo más bien como un disco de 33 revoluciones. Realmente son como elementos bien importantes. En el primer lado encontramos tu mirada infantil, parte de tu diario personal. En el segundo, pues toda esa selección interesantísima de películas y documentales también, que han retomado los dos acontecimientos más sonados de 1968, que son pues la matanza del 2 de octubre y las Olimpiadas. Comencemos con el lado A. Tú inicias tu narración con un paisaje del centro histórico de la Ciudad de México que da cuenta de las transformaciones que ha sufrido por décadas el primer cuadro. Tus años escolares en el Instituto Latinoamericano, describes a tus compañeritos, a tus profesores, a tus juegos favoritos, tu rutina, la vida familiar. Por cierto, qué buenas calificaciones tenías, ¿cómo le hacías? Puro 10, uno que otro 9, pero puro 10. Es impresionante. Tu edificio, los vecinos, tus primeras lecturas, cuando estabas en tercer grado y que fue, bueno, cuando el movimiento estudiantil cobró fuerza y cuando México pues también fue sede de las Olimpiadas. Hay una parte anterior, ¿no? Tú partes de 1967 y de todos los preparativos que se hacen para las Olimpiadas. ¿Cómo veía el pequeño Rafael esa espera de las Olimpiadas, así como los acontecimientos nacionales e internacionales que se dieron cita durante ese año?
Fíjate que, bueno, yo quiero empezar diciendo que fue la infancia que yo tuve ahí, fue una infancia pues extraordinaria digamos, dolorosa en el sentido de que nos enterábamos de muchas cosas que pasaban, ¿no? El centro histórico pues, es como el punto neurálgico del país y todo sucedía ahí, o sea, lo que decía la prensa, lo que decía la televisión y lo que no decía la prensa y lo que no decía la televisión. Realmente vivir en el centro histórico, pues ahora a la distancia lo veo como un extraordinario privilegio. De hecho, cuando a veces en las noches, ahorita bueno, pues por la contingencia es algo que ya no he salido mucho, prácticamente he estado encerrado, pero antes de todo eso, una de las cosas que me gustaba mucho era pasear por el Zócalo y en las noches, ya anoche, que casi no hay gente, que está prácticamente vacío, te estoy hablando después de las 9, 10 de la noche, toda la plancha del Zócalo, la catedral, etcétera, o sea, pareciera que hay voces ahí que claman salir, o sea, como que hay mensajes cifrados en todo eso. Cada esquina es un mensaje cifrado en el centro histórico. Y yo así lo veía, o sea, el edificio este de la Casa Walker, que está en 16 de septiembre, de Lucas Amelia en la calle de Cuba, este edificio Art Deco de Uruguay 35, bueno, obviamente el edificio donde yo vivía en Brasil 75, o sea, para mí eran espacios pues de asombro completamente, ¿no? Y la verdad es que el movimiento estudiantil, como tú mencionas, a esas esperadas Olimpiadas del 68, se fueron un poco derrumbando en el sentido de que el movimiento empezó a tener un crecimiento espectacular. Como todos sabemos, el 22 de julio es el arranque del movimiento estudiantil con aquel enfrentamiento que hubo entre la Boca 2 y 5 contra la prepa incorporada a la UNAM, de la Ciudadela, la Isago Choterena. Pero, o sea, ese enfrentamiento, esa batalla campal que fue detenida y además con una violencia todavía mayor por parte de los granaderos, más de 200 granaderos que mandó Corona del Rosal para parar lo que estaba sucediendo ahí. O sea, ellos fueron igual o peor de bestiales que de la bronca que hubo ahí. O sea, si eso no hubiera pasado, yo creo que el movimiento estudiantil no hubiera tenido el impacto que tuvo después, porque eso hizo que los jóvenes empezaran a cobrar como una cierta conciencia de cómo era posible que hubiera un gobierno que mandara a reprimir de esa manera a los estudiantes. Entonces, algo que empezó de una manera muy trivial se convirtió como en una bola de nieve. Y de alguna forma, yo lo recuerdo, o sea, cuando yo era niño en ese año, yo entré el tercer año en esa época, en noviembre del 67, era cuando empezaba el ciclo escolar. No como ahora, ¿no? Ha cambiado, los ciclos escolares han cambiado. Entonces, mi ciclo escolar de tercer año de primaria fue de noviembre del 67 a agosto del 68. Entonces, me tocó, o sea, a finales del ciclo escolar, me tocó toda esa situación y te digo, yo incluso lo relato ahí. Recuerdo muy bien que en el patio, a la hora del recreo, los compañeros más grandes, los de cuarto, quinto y sexto, te detenían en el patio y te decían estudiante o granadero. Yo no entendía por qué lo decían, pero si tú les decías granadero, te daban pamba. Si te decías estudiante, te felicitaban, te abrazaban, etcétera, etcétera. Uno de nuestros profesores, Matute, por ejemplo, nos hablaba de situaciones que pasaban del movimiento estudiantil. Claro, a lo mejor no andaba mucho, pero nos comentaba cosas. Y yo recuerdo que había una cierta simpatía hacia el movimiento estudiantil por parte de la escuela, pese a que la escuela era una escuela sumamente católica. O sea, no era una escuela donde hubiera sacerdotes, eran laicos todos, pero sí estaban como muy cercanos a esta democracia cristiana. Entonces, y además como era el Instituto Latinoamericano, esta idea de estar tan cercano porque además cada fin de año había una reunión con embajadores de los diferentes países latinoamericanos. Entonces, el hecho de que hubiera ahí este acercamiento con muchos de estos países, que algunos de ellos pasaban por situaciones similares a las de México, yo creo que eso era lo que ahondó en esta especie de simpatía hacia la situación social estudiantil.
Así es, Rafa. Y en general, ¿cuáles eran tus mejores recuerdos de aquellos años? Pues mira, la verdad es que lo que más me gustaba a mí era el cine, la música. Mi papá era un gran cinéfilo y pues gracias a toda la cinefilia que yo tengo, esencialmente es por mi papá y por mi mamá, pero mi papá nos llevaba 2, 3 veces a la semana, entonces mis principales recuerdos son en los cines pues, del centro, como vivíamos ahí en el centro, entonces sobre todo los cines, el Florida, el Máximo, el Alarcón, eran los cines a los cuales yo iba de manera cotidiana. Ya cuando había un poquito más de dinero, nos llevaban, por ejemplo, a la Alameda o al Palacio Chino, que era muy raro en realidad, porque esos eran cines más caros, eran de primera categoría. Pero, por ejemplo, esos recuerdos para mí fueron importantísimos. También recuerdo una cantidad impresionante de libros en la casa, pero mucha literatura, como literatura popular, muchas portadas que a mí me impactaban bastante, como Los Pardayán de Michel Sebaco, que eran unas portadas que resumaban sangre y violencia, o los libros de Salgari. Entonces, todas esas cosas a mí o sea, me provocaban como una sensación de miedo y de fascinación. O sea, la verdad es que yo admito que durante mi infancia esta idea de la violencia, del erotismo, etcétera, eran elementos que estaban ahí, que yo veía en las películas, porque en esa época no había el control que hay ahora. O sea, sí había clasificación de las películas para toda la familia, adolescentes y adultos, adultos o mayores de 21 años. Pero como los cines que normalmente nos llevaba mi papá eran cines pues, como considerados cines piojito, cines de tercera, entonces rara vez había inspectores. Entonces mi papá, ahora sí que quizá de manera ingenua, nos llevaba a ver todo y yo agradezco profundamente a mi papá que yo haya tenido la oportunidad de ver películas como El hombre con la vista de rayos X de Roger Corman, como El caimán humano, o sea, películas que ahora son impensables, incluso para jóvenes de ahora, incluso de adultos, ¿no? Pero yo en esa época pues era muy normal, era muy cotidiano. Entonces esos recuerdos eran realmente muy, muy padres, muy bonitos. Además era una casa de renta congelada enorme, donde yo vivía, tenía 9 habitaciones. Entonces para nosotros era toda una aventura pasar ahí. Luego con mi vecino de abajo, hablando justamente de la nota roja, uno de los departamentos que estaban abajo de donde vivíamos nosotros, había fallecido un médico al cual habían asesinado. No lo asesinaron ahí, eso ocurrió cerca de ahí, pero un amigo vecino de mi edad, Mauricio, y entrábamos a este departamento y nos gustaba como hacer un juego medio macabro de encerrarnos en el lugar donde estaba la silla del consultorio de este hombre y sentarnos ahí. Entonces, era una cosa entre espeluznante y divertida al mismo tiempo. Entonces, son cosas que recuerdo muy bien, muy, muy bien. Oye, te portabas mal, digo, bien en la escuela, pero afuera te desquitabas, ¿no? Mira, tuve suerte, realmente se puede decir que ese año, no sé por qué, pero tuve como mucha suerte en que me fuera muy bien con las calificaciones, porque a pesar de que, bueno, siempre tuve buenas calificaciones, ese año en particular, en tercero de primaria, fue, fue como extraordinario para mí y me dieron incluso la banda de honor que solamente se la daban a un solo alumno de toda la escuela. Y bueno, supongo que me la dieron no solamente por las calificaciones, yo creo que de alguna forma quizás cierta simpatía que generó que era o sea, un niño de tercer año, porque solían dárselas por lo general a los niños más grandes, de quinto o de sexto. Entonces, y además que ese año yo concursé en el concurso de oratoria de la escuela, que también me fue muy bien. Entonces, yo creo que todo eso influyó a que pudiera haber esa posibilidad. Perfecto. Y Rafael, ¿cuál es tu primer recuerdo del movimiento estudiantil? Pero, ¿qué se decía, por ejemplo, desde el seno familiar? ¿Qué oías que hablaban Pues tus papás? mira, el primer recuerdo es el que te digo de los compañeros Ujú. ahí. Después, un primo de mi papá, pero un primo muy joven, mucho más joven que mi papá, él, se llamaba Moisés, y él acababa de entrar al Politécnico.
Entonces, él solía visitar a la familia y él nos platicaba con mis papás y nosotros oíamos. Y bueno, pues, se refería también a nosotros porque finalmente él estaba como en medio, como entre los niños y entre los adultos, ¿no? Y nos hablaba de lo que pasaba en las marchas, de lo que estaba sucediendo con la UNAM y el Politécnico. Eso es uno de los recuerdos que tengo. Otro de los recuerdos que tengo muy grabado, muy claro, fue una vez estando pues todos en la casa, tocaron a la puerta y era nada menos que un grupo de unos 5 soldados con armas y un par de civiles, uno de ellos con aspecto como norteamericano. O sea, no lo recuerdo si era gringo o no, pero sí lo recuerdo así rubio, con ojos claros, vestido de traje, y otro con aspecto más bien mexicano, así de traje. Y recuerdo que llegaron a la casa, preguntaron algo, y mi mamá y mi papá les respondieron, y se subieron a las azoteas y revisaron cosas en las azoteas y se fueron. Después de eso, me acuerdo que nos dije, o sea, muchos años después, en ese momento, pues tú como bien sabes, a los niños no solían decirles nada, o sea, tú eres un niño y tú te callas y a ti no te importa lo que pase y se acabó. O sea, uno imaginaba, pero muchos años después, me acuerdo que mis papás nos platicaron a mis hermanos y a mí, porque les decíamos que qué había sucedido con ese evento, y ellos decían que aparentemente buscaban a infiltrados cubanos en el centro histórico. Se sabe, por ejemplo, antes de que, o el año que yo nací o meses antes, del triunfo de la Revolución Cubana, pues se sabe que el Che Guevara y Fidel Castro estuvieron viviendo en la Ciudad de México, en la zona del centro histórico, antes de entrar a Cuba en el 59. Entonces, en enero del 59, pero supuestamente buscaban infiltrados cubanos, infiltrados comunistas. Eso sucedió en el 68. No recuerdo el mes, pero sí sucedió en 1968. Y sí llegaban a platicar, por ejemplo, de las marchas, porque muchas de las marchas pues, iban hacia el Zócalo. Entonces, la famosa Marcha del Silencio, que fue de las más impresionantes, que partió del Museo de Antropología, pues llegaron al Zócalo y fueron correteados en la madrugada por granaderos y por tanques en el Zócalo, por ejemplo. Entonces, eso lo recuerdo que lo comentaron. Pero de los que tengo más, digamos, como más grabado, fue precisamente la tarde del 2 de octubre de 1968. O sea, nosotros estábamos a punto de ver un programa que nos encantaba de Marinela, que patrocinaba pues, productos Marinela, y no estaba mi papá. Mis tías trabajaban precisamente en Tlatelolco, muy cerca, en Onoalco, Tlatelolco, en una fábrica en la calle de Pino, y ellas solían llegar alrededor de las 7 de la noche. Entonces nada, estaba mi abuelito, mi abuelita, mi mamá y mis hermanos, que todos eran, o sea, yo tenía 8 años, Javier 7, Antonio 6, los gemelos tenían 2 años y el bebé, que era Fernando, tenía 1 año. Entonces, alrededor de las 6 de la tarde empezamos a escuchar algo que no sabíamos si eran cuetones o eran balazos. Inmediatamente, pues mi abuelita nos dijo que nos tiráramos al piso y que nos metiéramos abajo de la cama, porque empezó, y oíamos el sonido de los helicópteros. Nosotros, como vivíamos en el centro, estábamos relativamente cerca de Tlatelolco, o sea, estábamos a unas cuadras de la Lagunilla, y a pesar de que no vivíamos tan cerca de Tlatelolco, pues se escuchaba perfectamente el sonido de los helicópteros y los balazos. Entonces nos dijeron que nos metiéramos abajo de la cama. Mi mamá fue por el bebé, se parapetó con él, mi abuelita fue por los gemelos y se escondieron atrás de unos sillones, y nosotros con mis hermanos Javier y Antonio pues estábamos como muertos de la risa, porque para nosotros era como estar en la serie de Combate con Big Morrow, ¿no? Oíamos los balazos y todo eso y las ametralladoras, y pues para nosotros era como algo novedoso.
Pero después de que ya había pasado una hora y seguíamos allá abajo de la cama y seguía la refriega de disparos, pues aquello ya había perdido todo su chiste y todo su humor. Entonces ya realmente estábamos asustados. Mis tías que tenían que haber llegado a las 7 no llegaban. Entonces mi abuelita ya estaba muy angustiada, mi abuelito también, mi mamá también. Y alrededor de las 9 llegaron ellas, pues llegaron totalmente aterrorizadas, nos platicaron pues que no podían pasar porque todo estaba cercado por el ejército, nos platicaron que se encontraron en tiradas, o sea, ellas no pasaron por la Plaza de las Tres Culturas, pero cerca de ahí, y a pesar de que pasaron cerca de ahí, ellas vieron zapatos tirados y credenciales tiradas de la gente que salía corriendo, disparada, ¿no? Y mi papá estaba en las calles de Cuba, él arreglaba máquinas de escribir y había ido con un compadre suyo a un taller ahí en Cuba y cuando empezó la refriega, pues no, cerraron la cortina y decidieron mejor esperar. Entonces, hasta como por ahí de las 9:30 fue que llegó mi papá. No pasó nada, no les pasó nada a nadie, pero sí fue un sentimiento de mucho terror, sobre todo porque pues, nadie imaginaba que fuera a haber una violencia así y que además no se supo sino mucho tiempo después. Todo lo que publicaron los diarios al día siguiente, pues hablaban de 20 y tantos muertos, hablaban de un enfrentamiento de estudiantes comunistas con el ejército, etcétera. O sea, en realidad todo estaba totalmente tergiversado. Entonces, muchos años después fue que supimos lo que sucedió realmente. Y de hecho, hasta la fecha, a pesar de que ya pasaron 52 años, sabemos sin conocer la verdad absoluta de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Así es, Rafa, pues 52 años y 52 años sin que pues se logre la justicia, ¿no? Para todas las víctimas de la masacre de Tlatelolco. Exacto. En lo personal, hay veces que después de estos 52 años llegan a ti imágenes de ese momento, puedes oír la voz de los adultos de tu casa contando lo que ellos pudieron presenciar. ¿Vienen esos recuerdos a ti recurrentemente? Sí, sobre todo lo que más recuerdo es como esa tarde. O sea, yo trato de rememorar los detalles así. Y hay veces que logro recordar detalles que a lo mejor no recordaba tan bien. Pero sí, o sea, y lo platicamos muchas veces que sale la plática con mi mamá, con mi tía, hablamos de todos esos sucesos. De hecho, hasta la fecha, por ejemplo, mi tía y mi mamá, ellos sí siguen pensando que en parte también los estudiantes tuvieron mucha culpa del enfrentamiento con el ejército y ellos están convencidas que mucha gente del ejército también falleció, aunque saben perfectamente que la mayoría de los que murieron fueron estudiantes. Y sí, sí llegan esos recuerdos y de alguna forma yo creo que esos mismos recuerdos pues hicieron que tuviera yo la oportunidad de poder hacer esta película, de borrar de la memoria que tiene que ver con los sucesos del 2 de octubre. Aunque bueno, estaba más inspirado en un caso criminal que ocurrió en el 66 de una chica que encontraron empaquetada, pero yo ubico la historia en el 68 y bueno, la verdad es que fue algo muy... Eh, una experiencia muy interesante poder recordar y rememorar todo eso a partir de un guión y de una investigación para la película y sobre todo, pues la experiencia más fascinante fue, pues eso, tener la posibilidad de haber hecho un guión que haya salido en la pantalla grande, ¿no? De que no se haya quedado en el olvido, sino que se haya estrenado en el Festival de Morelia, que haya tenido un estreno comercial, que haya salido en DVD y que de pronto de vez en cuando suele proyectarse la película. Es probable que en estos días se proyecte en algún canal o en alguna plataforma de streaming, ¿no? Bien, Rafa, eso quisiera que lo retomáramos en un momentito más porque me parece muy interesante. Y pues, sobre todo esta parte del libro, todavía en el lado A, me parece una suerte de narración, de crónica súper honesta, súper inocente, porque pues te está regresando a tus años mozos y a todos esos recuerdos
que tuviste en ese momento y todas esas vivencias. Dándole la vuelta a este disco LP, ahora respecto a los jóvenes toman las calles, en tu caso en particular, ¿cuál fue el primer documental o ficción que viste referida al año de 1968? Pues mira, sin duda El Grito, o sea, que me parece a la fecha la película más importante que se ha hecho sobre el movimiento estudiantil, incluso mucho mejor que cualquiera de las ficciones, y eso que, por ejemplo, Rojo Amanecer es una gran película. El Grito, es que El Grito es una película que combina toda esta parte visceral y al mismo tiempo emotiva, y sobre todo lo más interesante es que los propios chicos que hicieron ese documental, que eran alumnos y profesores del CUEC, pero sobre todo alumnos del CUEC, de la Escuela de Cine de la UNAM, que jamás se imaginaron que la violencia de Estado iba a llegar a esos niveles. Entonces, incluso lo interesante con la película es que tú ves las primeras escenas, porque la película está dividida en 4 momentos, que es julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, en ese primer momento de julio, tú ves a los chicos platicando de manera despreocupada, echando relajo, afuera de las facultades, en las islas, en las calles, boteando, etcétera. Y tú ves esa mirada, pues, ingenua, sencilla, porque los estudiantes de la UNAM, la gran mayoría, pues, era gente del pueblo, era clase media baja, realmente pocos eran los estudiantes, pues, de clases altas, ¿no? Pero la gran mayoría era gente de clase media, ¿no? O clase media ascendente o clase baja. Y se ve, incluso lo ves en la ropa que llevan los chicos. O sea, tú ves la ropa, los peinados, la sencillez de los chavos, ¿no? Y lo ves en las manifestaciones, o sea, tú difícilmente ves a niñitos nice y todo eso que ahora los identificas perfectamente, ¿no? Eso no pasa con esta película. Además, lo que hizo Leobardo López Arreche, que me parece sensacional, o sea, él tenía cerca de 8 horas de filmación y logró reducirla a 2, pero no solamente eso, él tenía más de 40 horas grabadas en audio. Entonces era un rompecabezas impresionante lo que tenían ahí, y armar todas esas pistas fue algo, pues me parece descomunal, o sea, impactante que hayan logrado hacerlo. Originalmente la iba a hacer, o sea, la dirección de la película iba a correr a cargo o de Roberto Sánchez o de Leobardo López Arreche. Pero Leobardo tenía como una visión como más emotiva, más poética, que eso fue lo que pesó a la hora de que el Consejo Nacional Estudiantil del CUEC optó por elegir quién iba a ser el director, y eso ayudó a que él se quedara como director, porque Roberto Sánchez tenía como una visión, digamos, más dividida. Él pensaba que muchas de las acciones de los estudiantes no eran las correctas, y que no todo lo que estaba haciendo el gobierno también estaba mal. Entonces había como esa división de opiniones, ¿no? Y eso hizo que finalmente Roberto no se quedara al frente del proyecto, y Alfredo Joskowicz, que era otro compañero de ellos, pues, él quedó como asistente de dirección de Leobardo. Ahora, Leobardo era una persona sumamente sensible, era alguien que incluso estuvo preso, fue de los estudiantes presos en el 68 y salió como a los 3 meses, pero aunque no se sabe, o sea, a mí realmente nadie me ha dicho nada de eso, ni nadie lo ha mencionado, pero lo que sí se sabe es que él sufrió como muchos abusos ahí en prisión, y que eso le pegó muy fuerte, o sea, al grado que Leobardo se suicidó en 1971. Entonces, la película la empezaron en el 68 y la terminaron en el 70, o sea, les llevó 2 años editar, etcétera. La primera proyección, entiendo que se hizo en el edificio, en el condominio de productores, y después, de manera intermitente, El Grito se exhibía en las facultades de la UNAM, en diversas facultades, en los diversos cineclubes. Cada facultad tenía, por lo general, su cineclub, y había unos
cineclubes sumamente famosos a nivel nacional, como el Cineclub de Economía, el de Filosofía, el de Psicología. Eran de los más importantes, ¿no? A nivel nacional. Entonces, obviamente ahí se exhibió la película, y en el 70 él empezó a protagonizar una película dirigida por Josh Kowick que se llamó Crates. Y Crates, inspirada en un personaje de Tebas, de la Tebas de Grecia clásica, y a su vez en un libro de Marcel Schou, inspirado en este personaje de Tebas, que era un tipo, que era un hombre millonario y que se despoja de toda su riqueza para vivir en la calle, para vivir como cualquier persona, pero sin riqueza alguna, sin ninguna propiedad, ahora sí que viviendo a la intemperie. Leobardo hizo el papel de Crates y él participó en ese guión. Y después de que acabó el rodaje de Crates, se suicidó. Y esa película hacía mención a los hechos también del 68, o sea, a un personaje que precisamente tiene este trauma de esa sociedad consumista, brutal, represora, y que él decide dejar todo, abandonar todo e irse a vivir a la calle. Incluso hay unas escenas muy, muy fuertes en donde él está peleando con unos perros por la comida en un basurero. O hay una escena en donde él está defecando al aire libre, por ejemplo. Entonces, fue una película durísima, o sea, la verdad es que a la distancia son esas películas sumamente brutales, sumamente arriesgada, pues que es una película pues casi de culto, porque en realidad casi no se conoce. La película la editó la Filmoteca de la UNAM, creo que con TV UNAM o con el CUEC, pero se puede ver. Es una película muy interesante. Y sí, o sea, todo esto lo menciono para que nos demos una idea de la sensibilidad y todo lo que este hombre cargaba en su interior, Leobardo López Arreche, que fue una pena pues dolorosa que un cineasta tan sensible pues se haya ido así de este mundo, ¿no? Terrible historia, Rafa, y bueno, muchas gracias por la recomendación. Y sí, pues sin duda para muchos El Grito es uno de los documentales pues más referenciales sobre el tema, ¿no? Además de ser ese primer largometraje del CUEC, por ser una mirada desde adentro del movimiento, yo creo que eso también pues le da un plus, ¿no? A todo el material Exacto. que se pudo recuperar. En tu libro, No queremos Olimpiadas, queremos revolución, mencionas algunos documentales que han mostrado nuevas líneas sobre la masacre de Tlatelolco, como Operación Galeana del 99, Tlatelolco, las claves de la masacre del 2012, Halcones de 2006 y 1968, la conexión americana del 2008. ¿Qué nueva información en general aportan a la temática? Fíjate que estos documentales, mira, por ejemplo, los primeros documentales que se hicieron, o sea, los que hizo Oscar Menéndez, Únete Pueblo, aquí México, 2 de octubre aquí México, el Grito, incluso Joskowitz hizo unas entrevistas con estudiantes de la UNAM en mayo de 1968, en donde ya se prefigura ciertas situaciones de violencia en el país y en la UNAM, ¿no? Entonces, esas películas, pues bueno, son como las películas, digamos, más emotivas, más poéticas hasta cierto punto. Sin embargo, todos estos documentales que tú mencionas, ya posteriores, ya con las nuevas tecnologías, pues aportan datos sumamente interesantes y desconocidos para todos. Por ejemplo, uno que me parece importante, un par que me parece importantísimo, es de Carlos Mendoza, ambos, Operación Galeana del 99 y Tlatelolco, las claves de la masacre del 2002. En ese par de documentales nos enteramos hasta ese momento, una que Miguel Nazar Haro, de la Dirección Federal de Seguridad, fue uno de los principales torturadores en el 68 y uno de los, digamos, creadores del Batallón Olimpia. Nos enteramos que el Batallón Olimpia, como sabemos, eran todos estos chicos con guantes blancos, un grupo paramilitar, que fueron quienes iniciaron la violencia en la Plaza de las Tres Culturas,
disparando tanto contra estudiantes como contra el ejército. Por otro lado, también nos enteramos que parte del Batallón Olimpia fue creado con el grupo de guardias presidenciales, es decir, los guardias que estén alrededor del presidente de la República. Eso tampoco lo sabíamos, tampoco se sabía. Pero todavía más interesante y más fascinante aún es que imagínate, la tecnología del 99, del 2000, ahorita ya se pueden encontrar yo creo que más cosas, pero en ese momento descubre Carlos Mendoza, con imágenes cuadro por cuadro y con acercamientos de zoom, que la primera ráfaga de disparos en esa tarde del 2 de octubre salió del segundo piso del edificio Chihuahua, es decir, abajo de donde estaban los principales líderes, los oradores de esa tarde de Tlatelolco. Y se sabe después que ese departamento lo habían tomado precisamente gente del Batallón Olimpia. Entonces, digamos que la primera agresión de disparos surgió de ahí. Por eso se pensaba que los líderes estudiantiles eran los que habían disparado, porque en efecto los disparos salieron de ahí, pero en el piso de abajo. Y eso se puede ver en estas imágenes de estos documentales, ¿no? Hay otros documentales en donde, por ejemplo, hablan de todas las relaciones de Estados Unidos con infiltrados anticomunistas también. Otros de los documentales hablan, por ejemplo, de que muchos de todos estos personas reclutadas para el Batallón Olimpia después fueron reclutadas para el halconazo de 1971, que como sabemos es el tema de la película Roma, y que ya antes lo había visto un par de películas mexicanas muy buenas, Ángela Morante, Crimen o Suicidio, del Perro Estrada, del año 78, y El Bulto de Gabriel Retes de 1991. Esas son las dos primeras películas que hablan del halconazo. Y bueno, ya después Roma, pues, como sabemos, catapulta el tema del 10 de junio de 1971. Entonces, muchos de estos documentales hablan, el propio Carlos Mendoza tiene un documental sobre los halcones, ¿no? Gracias, Rafa. Y bueno, ¿cuáles son a tu juicio los documentales o las ficciones que más retratan a la Ciudad de México como un escenario o telón de fondo durante 68? Pues mira, yo creo que sin duda de las ficciones, la más importante es Rojo Amanecer. O sea, es importante, primero, bueno, antes mencionar el caso de Canoa. Quiero mencionar Canoa porque Canoa es una película hecha en el 75 de Felipe Casals, escrita por Tomás Presturren y Casals, en donde se habla del caso de los trabajadores universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla que iban a la Malinche a una excursión y que les agarra una noche lluviosa en San Miguel Canoa, y con esta paranoia del pueblo y instigados por el sacerdote del lugar, terminan siendo linchados, algunos de ellos asesinados ahí, otros sobrevivieron a esa masacre. Pero la película tiene muchas referencias al caso del 2 de octubre. Por ejemplo, hay una secuencia, al principio se ve el ejército marchando, cómo son sitiados en la plaza del pueblo, como si fuera la plaza de las Tres Culturas, etcétera. Entonces es una película importante, como un antecedente importante para el caso del 68. Otra película, esa sí es totalmente desconocida, es una película que difícilmente alguien la ha visto, se llama Recodo de Purgatorio, una película del CUEC hecha por el Perro Estrada, en donde la dirigió el Perro Estrada, que era maestro del CUEC, y que es una declaración muy íntima de él, hecha con fotos suyas, pero ahí se habla también de la represión del 68, incluso se recrea una secuencia previa al bazucazo de San Ildefonso, ¿no? Es una película muy importante también.
Y de ahí nos vamos al 89, a Rojo Amanecer, que fue pues la primera película de ficción hecha totalmente sobre el caso del 2 de octubre. Entonces, por eso también es importante, porque era la primera película que rompía, entre comillas, con la censura. Y digo entre comillas porque en realidad fue una película que tuvo muchos problemas. O sea, fue censurada por la dirección de cinematografía en su momento. La película tiene dos finales. Se le quitaron algunas escenas. Por ejemplo, el ejército nunca aparece como agresor. Había una secuencia en donde había como que daba a entender que el ejército también tenía que ver con las agresiones, y aquí en realidad la escena que hay en el ejército, cuando llega el actor Carlos Cardán con otro militar, llegan a ver si todos están bien y no pasa nada, y los verdaderos agresores que aparecen en la película, pues es esencialmente el Batallón Olimpia, ¿no? Que son los que masacran a la familia, y que es como una metáfora de la masacre que está pasando en la plaza allá afuera. Otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de que no se vea realmente la masacre. O sea, lo que vemos es la masacre de la familia. Entonces, eso también era muy interesante porque aportaba una sensación todavía más brutal a los hechos, o que estemos oyendo lo que está pasando desde la mirada de María Rojo y de su hijo, que están asomados a la ventana, y se oyen los disparos, se oyen los helicópteros, etcétera. Entonces creo que es muy notable el guión que hizo Javier Robles y Guadalupe Ortega, su mujer, la dirección de Jorge Fons, o sea, me parecen fundamentales. Borrar de la memoria pues, es una película que está más centrada en el criminal, pero lo que sí puedo decir es que la película tiene, o sea, una visión de la Ciudad de México, sobre todo el centro histórico, muy importante. Y a pesar de que el propio Alfredo Gurrola, o sea, en un principio estaban así como que muy sacados de onda, porque sabes que filmar en el centro es complicadísimo, y todo el mundo se quejaba de las filmaciones en el centro, pero a la distancia yo creo que ellos mismos agradecen que se haya hecho la película con tantas locaciones en el centro histórico, porque aporta cosas interesantes en ese sentido. Creo también firmemente que las secuencias que se filmaron, o sea, esa sí era la primera película de ficción que mostraba la violencia de la Plaza de las Tres Culturas, y creo que están muy bien logradas esas secuencias. Pero lo que me parece todavía más interesante son varios de los cortos que se han hecho actualmente, incluso antes. Hay un corto muy bonito y muy doloroso que se llama Y si platicamos de agosto, dirigido por Marisa Sistach, que es la futura directora de Perfume de Violetas, y cuando estaba ella estudiando en el CCC, y es un corto muy padre sobre la relación de una chica de prepa y un chavo de secundaria, y cómo ese romance o esa, ese surgimiento de la sexualidad entre este par de adolescentes es roto precisamente porque ella va a la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, ahí termina, de hecho, el corto. Y recientemente hay un corto, no recuerdo el nombre del director, se llama Lazareto, muy interesante, sobre un chico que trabaja para el que es militar, que es torturador y que no puede que no puede con la carga de la tortura que tiene que llevar a cabo, en el cual en esa tortura termina matando a uno de los que está torturando, que es un estudiante, en la madrugada del 3 de octubre. Hay otra película, otro corto también muy bueno, que se llama algo así como Un Soldado. El director tiene un apellido francés, Bouliaux. Busca en un documental que se llama Acuérdate de Acapulco, que es de él. Claro, es Ludovic. Ludovic, exactamente. Exacto. Ludovic Bouliaux, ese corto es de él, y es un corto Sí. extraordinario. Es Entonces, súper fuerte, ¿no? Porque pues es la primera vez que oímos la voz de, pues de un los... soldado. Exacto.
del testimonio de un militar, ¿no? Sobre los Es hechos. muy fuerte y Sí. la convicción que tiene de que lo que está haciendo pues es lo correcto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, creo que esos dos cortos es de lo mejor que se ha hecho últimamente, incluso por encima de Olimpia, que creo que era una película sumamente bien intencionada de José Manuel Cravioto, pero que la concepción era interesante, hacer este experimento de rotoscopía, o sea, animar la película, o sea, ya la película filmada y ilustrar, o sea, hacer como una animación sobre la película, le quitó mucha fuerza a la película. Yo creo que la película, si no hubieran optado por eso, hubiera tenido mucho más fuerza, porque además se concentra en la toma del ejército en Ciudad Universitaria esa madrugada del 19 de septiembre. Entonces, y la otra película que hay, Tlatelolco, verano del 68, de Carlos Volado, yo creo que el problema de esa película fue primero que se ve que hubo un rompimiento muy fuerte entre el director y el productor, y de alguna forma yo creo que el mismo productor, Fernando Sariñana, prácticamente terminó dirigiendo la película, me da esa impresión, porque la historia es más una historia de amor, más parecida a Marte duele, incluso, que es así la misma historia, un chico de clase baja universitario con una niñita bien de la Ibero, ¿no? Que tienen este romance. Pero a favor de esa película, tiene momentos muy buenos, pero sobre todo la actuación de Roberto Sosa como Gustavo Díaz Ordaz es memorable. O sea, Roberto Sosa es un gran actor y este es uno de esos grandes papeles que ha hecho el de Díaz Ordaz en Tlatelolco Verano del 68. Muy buena recomendación. Y bueno, como vemos, hay materiales que son muy recientes. Por ahí mencionaste Olimpia, que es del 2018, Hilda, ella, los parecidos. Sigue siendo el tema del 68 un evento histórico que pues puede seguir apareciendo por mucho tiempo en las tramas fílmicas, ya sean, bueno, documentales o sobre todo pues en las ficcionales. Sí, o sea, sin duda, yo creo que precisamente, yo creo que esta nueva generación de jóvenes cinéfilos y cineastas tienen mucho que aportar y prueba de ello es este par de documentales que yo ya no los pude incluir en el libro porque yo los vi ya, por ejemplo, Lazareto yo lo vi hasta este año, es un corto del 2019-2020 y el de Ludovic Boglio es del año pasado, entonces ya no los pude incluir, pero eso te habla de que hay muchas historias todavía que contar sobre el 68, sobre ese momento en que los jóvenes tomaron las calles, los mismos hechos de Roma, del Halconazo, pues es otro tema inagotable, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a seguir encontrando nuevos documentales y nuevas ficciones sobre el 68, porque sigue siendo una herida abierta, o sea, y además algo que ahí sí no hay manera de voltear la tortilla es el hecho de que el 68 es un parteaguas para nuestro país. O sea, el 68 abre una nueva expectativa para el país y para las nuevas generaciones. O sea, yo era un niño, yo tenía 8 años en el 68, pero los jóvenes que estuvieron, que se ven en la película del Grito, que a los cuales eran los chavos de ese momento, pues rompió por completo el esquema de sus vidas. O sea, ellos nunca, jamás imaginaron que iba a haber una represión tan brutal como la que hubo. O sea, nunca pasó por sus cabezas, si no nadie hubiera ido a la Plaza de las Tres Culturas. O sea, el hecho de que haya habido niños, estudiantes, amas de casa, obreros, burócratas ahí mismo, habla no solamente de que el pueblo en general estaba a favor de los estudiantes, sino que nadie imaginaba que el Estado iba a causar esa represión. Entonces, a partir de esos hechos, ahora ya la gente lo piensa ya dos veces para una situación así. Entonces, es un parteaguas fundamental y muchas generaciones no conocen el 68 o lo han conocido a partir de las películas o a partir de las historias
Y yo creo que esa frase que parece un lugar común es una frase fundamental, o sea, que no sé quién la haya dicho, pero que siempre que pasan sucesos como estos la recuerdo, de que aquel que no conoce la historia de su patria, de su país, está condenado a repetir los errores. Entonces es importantísimo que investiguen, que vean, que busquen, que no pensar que el 68 es solamente una ficción y una masacre que se presta a todas las pues a situaciones así muy bonitas para subir imágenes, etcétera, ¿no? O sea, fue un momento en que México era un país ingenuo, o sea, tenían una visión sumamente ingenua de las cosas y tranquila y la paz. O sea, no en balde ese lema de todo es posible en la paz. Y sí, o sea, todo fue posible hasta la violencia más exacerbada. Entonces, esa ruta olímpica para mí es como una ruta que te está marcando. Cada monumento de estos es un poco como claves cifradas de lo que fue el 68. Hay otro documental interesantísimo que se llama Ciudad Olimpia, hecho por el Instituto Mora, entre varios que colaboraron. Ahí está Lourdes Roca, esta investigadora del Mora, y que aunque no participó en la dirección, sí es parte del equipo de investigación, en donde te cuenta cómo la ruta olímpica y todo lo que fue la ruta esta de la amistad, etcétera, se orientó hacia las partes, digamos, más bonitas, hacia el poniente y al sur de la ciudad, para que no afeaban la ciudad, que no eran las partes sucias, violentas, pobres, tristes. Entonces, todo eso también es interesantísimo. O sea, con esto nos dice que los sucesos del 68 se pueden abordar desde cualquier óptica, desde cualquier visión, no solamente la política. Hay mucho material, o cada vez se parece más material sobre el 68. Con todo esto que nos acabas de exponer, pues no nos queda duda que sigue siendo un tema muy vigente, muy necesario de traer en imágenes, en ideas, en la historia. Bien, pues muchas gracias, Rafa. Pues estamos llegando al final del programa. El día de hoy estuvimos platicando sobre este libro, No queremos Olimpiadas, queremos Revolución, que fue un libro que escribió Rafael Aviña con la editorial Palabra de Crío. ¿Quisieras hacer alguna reflexión para cerrar el día de hoy, este 2 de octubre? Pues mira, la verdad es que un poco repetir eso de que no tanto de esta frase hecha de 2 de octubre no se olvida. O sea, yo creo que lo que no debemos de olvidar es estar atentos a las señales y sobre todo de investigar nuestra historia. La verdad es que la historia nos sirve para entender quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Si revisáramos la historia, pudiéramos anticipar muchas cosas, pero generalmente no lo hacemos. Entonces te digo, nos armamos de todas estas frases muy bonitas o estas frases. O sea, la verdad es una frase bellísima y dolorosa, 2 de octubre no se olvida, pero hay un trasfondo enorme detrás de esa frase. Y pensar que no todo el México del 68, pues eran, o sea, era este México, digamos, comprometido, activista, etcétera, un México pensante, importante. También había un México de jóvenes que estaban fascinados con las películas que se exhibían en esos años, o sea, Patsy, mi amor, como Perros y Gatos, o Romeo contra Julieta con Alberto Vázquez y Angélica María, 5 de chocolate y 1 de fresa. O sea, había también me regreso a lo mismo, ¿no? Este México muy ingenuo, ¿no? En el que vivíamos, en lo que todo era color de rosa, pero no era así. Ya empezaba a haber, por ejemplo, si uno revisa, te digo, una de las cosas para mí fundamentales son las hemerotecas. O sea, a mí la verdad, la hemeroteca es uno de los lugares más excitantes, más agradables, más impactantes para mí. O sea, estar en una hemeroteca yo siempre lo he dicho, es como entrar al túnel del tiempo, es como ver volver al futuro. O sea, esas son las verdaderas máquinas del tiempo. O sea, y literal, porque incluso
vemos estos periódicos que se nos están deshaciendo entre las manos, porque muchos periódicos todavía te los prestan así, que yo no sé si sea irresponsabilidad o no, pero me ha tocado ya periódicos en donde se me deshacen entre las manos el polvito del periódico, ¿no? Ahora ya hay mucho que ya está digitalizado, ¿no? Ya se puede ver de otra manera. Pero en el 66, por ejemplo, hubo una manifestación de estudiantes que protestaban contra lo que estaba sucediendo en Cuba. Y en esa manifestación hubo estudiantes perseguidos por granaderos y muchos de ellos se metieron al hotel, eh, al hotel Belmont, que estaba ahí en Revillagigedo y Juárez. Ahora son unos departamentos de Slim, y de hecho abajo hay un Sambors. Ese era un hotel. Y ahí se escondieron, y muchos chicos se escondieron en el Cine Alameda, se metieron al interior del Cine Alameda. Otros se fueron ahí a la Plaza Garibaldi, otros se fueron a donde está el Teatro Blanquita. Entonces, ya había manifestaciones anteriores que fueron reprimidas por Mendiolea, Cerecedo, que eran los jefes de la policía en ese momento, por Luis Cueto Ramírez, que después sus nombres se van a volver célebres en el 68, porque eran los que estaban al mando del cuerpo de granaderos y de la policía del Distrito Federal. Entonces, si uno revisa, como te digo, las hemerotecas, te das cuenta que hay muchos detalles que ya estaban ahí, que ya había destellos de lo que podía pasar o de lo que iba a pasar más adelante, y ahorita pasa lo mismo. O sea, todo lo que se está viviendo de las marchas, ya sea las de Frena, ya sea todas estas de Ayotzinapa, ya sea todo lo que está sucediendo también con las feministas, etcétera. Basta con que uno revise los periódicos de años atrás y veremos que muchas de esas cosas estaban ahí, de que ya había habido desaparecidos, simplemente lo que pasó con la guerrilla urbana o la guerra sucia en los años 70, lo que pasó con Vázquez Rojas, con Lucio Cabañas, con Rubén Jaramillo en los años 60 en Morelos. Entonces, todo eso ya ha pasado, nada más que pareciera que no tuviéramos memoria y que todo se nos olvida. Entonces, por eso es tan importante la historia, por eso es tan importante la documentación de la historia, ¿no? Así es, Rafa, no perder la memoria, ¿no? Y evitar esas Sí, repeticiones. Pues te sí. agradezco muchísimo, te agradecemos y agradecemos mucho a la gente que nos siguió. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube Metrópolis Sonora. Y pues, Rafa, esta es tu casa, y posteriormente, pues, estarías invitadísimo para seguirnos platicando de todo lo que escribes y de todo lo que haces ya para otros programas. No, Muchísimas con gracias por muchísimo todo. gusto. No, al contrario, muchas gracias a ti, Olivia, muchas gracias a Palabra de Clio, muchas gracias a Metrópolis Sonora, y con todo gusto estaremos compartiendo algo más adelante. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias y pues buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias.